Dice, el pescuezo tuyo por mío darás. ¡Ja! Amén, amén, te digo que no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Allá. Aquí quiero puntualizar con lo que había anunciado al principio, no me voy a extender mucho, pero quiero dejarlo tocado, ¿no? A ver, algunos hermanos, repito, que van al Google o se enteran, no sé de qué manera, de algunos textos del Talmud, ¿ah? Porque el Talmud en realidad no está disponible en castellano, como mucho algunos pasajes están en inglés. Hace poco acabo de escribir una página donde hacen algunas traducciones al inglés de varios tratados del Talmud. El asunto es que por la razón que sea se enteran de cosas, pero no las terminan de digerir o de comprobar y van enseguida y publican cuestiones que luego cuando se revisan no están así. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la polémica del canto del gallo. ¿Vale? El canto del gallo. Vamos a anotarlo aquí. El canto del gallo. Hay algunos entonces que han salido a decir ahora, no, que es que no fue un gallo, que es que era el pregonero del templo que se llamaba Gavini y él salía a eso de las 4:30 de la mañana y hacía 2 llamados, primero a los sacerdotes, luego a los levitas. Entonces mira, jaja, eso no es un gallo. Y parece que lo dicen a veces como, oh, yo sé más que tú, o pobres cristianos que creen que es un gallo. Pues no, no, el texto griego dice que es un gallo y es un gallo. A ver, esto en hebreo se le llama Kriat HaGeber. Vamos a ir por partes sencillo para que se entienda. Kriat HaGeber. Ese es el nombre técnico de esta situación. Voy a poner la pronunciación aquí. Kriat HaGeber. A ver, resulta que ya en el Talmud, y aquí tengo la cita exacta de ello, en el Tratado Yomá, página 20, en el lado A del Talmud, y hay otro equivalente de ello, creo que en el Tratado Pesajim, habla de esta discusión que había en tiempos talmúdicos. Recuerden siempre que el Talmud se escribió, la Gemara se escribió en el siglo V después de Cristo. Oigan ese dato, ténganlo muy claro. 500 años después, póngale 400 después del Evangelio. Entonces en el Talmud discutían que qué significaba esto de Kriat HaGeber. Entonces un rabino decía que era el canto de este señor Gavini, que pero mira la exageración, que esto es las cosas increíbles, ¿no? Según este rabino, Gavini tenía una voz tan potente que se escuchaba hasta 30 kilómetros de distancia. O sea, tú puedes creer. Entonces ya esto se vuelve un poco más fantasioso, la verdad. Decir que, oye, yo a duras penas grito y no me escuchan ni en la esquina, ¿ya? Y decir que se oye a 30 kilómetros, no sé, es un poco exagerado, la verdad. Decían algunos que se escuchaba hasta Jericó, que está lejísimo, ¿no? De Jerusalén. Es que es imposible que se escuche ni siquiera ni a 50, no sé, 200 metros quizás. Voy a hacer un poco más realista, sí, pongámosle, no sé, hagamos la prueba, ¿verdad? A ver cuántos metros se puede escuchar la voz de una persona. Pero entonces ya venir a reforzar un poco la historia, decir que es que Dios le había dado una garganta y era un milagro y tal, mucha fantasía. El otro rabino decía, no, no, eso no es ningún Gavini, eso no es ningún hombre, eso era un gallo, era el gallo. Así que la conclusión es esta, si en el siglo V los rabinos no se habían puesto de acuerdo de si era Gavini o era un gallo, pues aquí el Evangelio ya te lo está diciendo. El Evangelio usa la palabra griega alector, que es un gallo. ¿Me explico? Es un gallo, simplemente un gallo. Entonces, al despreciar el valor del texto griego, ¿de acuerdo? Se está entonces perdiendo un tesoro lingüístico que nos ayudaría a desempatar algunas discusiones, inclusive dentro del Talmud. Porque ya te digo, en el Talmud estos empates técnicos se les llama teiko. Teiko, lo mencioné hace como 3 años cuando hablábamos de Marcos. El teiko es un empate técnico entre dos interpretaciones de la Torá o de algún tema, ¿no? Hay un empate técnico, un teiko.
que es las iniciales de cuando venga Elías Tisbita, él nos declarará cuál tenía la razón. Entonces el asunto de Kriyat HaGeber, según el Evangelio, es un gallo. Según el Evangelio, sí es un gallo. Ya está, eso es todo. Inclusive Maimónides llegó a tocar el tema y también pues precisamente decía, bueno, sí había una disputa, pero lo más razonable es que fuera un gallo. Porque ya te digo, aquí creo que alguien preguntaba que cómo hablaba Joshua con la multitud. Es que ya te digo, existe el fenómeno de las conchas acústicas, por ejemplo, los estadios naturales y construidos. Y por ejemplo, en los estadios griegos, greco-romanos, estaban diseñados de una manera tal que 30.000 personas sentadas y podías escuchar desde una distancia, pero ojo, no kilómetros, era un radio aceptable de que se puede propagar la voz o el sonido. Pero es que al decir aquí que 20, 30 kilómetros, eso ya es exagerado y que es surreal o es irreal. ¿Me explico? Ahora, repito, si fuera que el Talmud fuera contundente y dijera, no, sí era Gavini, no hay otra forma de decir que era otra cosa, bueno, tendríamos aquí un ligero conflicto y aún así primaría el Evangelio. Repito, el Evangelio dice que es un gallo, pues es un gallo. Ahora, ¿cuánto más si hay otra postura en el Talmud, en ese mismo pasaje, que dice que es un gallo? Entonces, ¿cuál es el problema con andar tratando de ridiculizar el Evangelio como si el Evangelio fuese de menor monto, como si fuese una moneda de cuero, una cosa falsa o algo así? Un poco más de respeto con el Evangelio, es lo que quiero decir. Porque, repito, no se trata ahora de parecer muy judaico y muy talmúdico. Aquí se trata de ser objetivos y sobre todo respetuosos con la palabra que nos ha sido revelada, ¿de acuerdo? Que es valiosa. Acuérdense en todo tiempo que nosotros, el cuerpo de Mashiach, los escogidos, somos pilar y baluarte de la verdad. Y eso es fundado sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo Yehoshua mismo la piedra principal, ¿vale? Bueno, Javerín, con esto entonces damos por terminado el capítulo 13, ya para la próxima.